Buenas tardes, bienvenidos a la quinta edición de las jornadas técnicas de EPM, evento que se lleva a cabo en simultánea con el 10º encuentro de proveedores y contratistas del grupo EPM. Llevamos a cabo unas presentaciones que se hacen de forma presencial y remota desde el edificio de EPM. En la tarde de hoy tenemos una ponencia titulada Análisis de contingencias en distribución usando algoritmos genéticos y metodología para identificación de topologías factibles. Esta presentación es llevada a cabo por Diego Andrés Galvis Neira, ingeniero electricista y magíster en sistemas de distribución de energía eléctrica de la Universidad Industrial de Santander, quien actualmente es profesional del equipo de trabajo análisis para la planeación y operación de CHEC. Juan Carlos Osorio Restrepo, ingeniero electricista de la Universidad Tecnológica de Pereira, magíster en ingeniería eléctrica de la Universidad Nacional y actualmente profesional del equipo de trabajo análisis para la planeación y operación de CHEC. Y Ana María Villa Giraldo, ingeniera electricista y magíster en ingeniería eléctrica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, actualmente profesional del equipo de trabajo análisis para la planeación y operación de CHEC. Bienvenidos. Entonces queda la presentación a cargo de Ana María Villa, con quien le damos un saludo y un agradecimiento. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. En conjunto con mis compañeros venimos a presentarle el desarrollo que se llevó a cabo en CHEC sobre análisis de contingencias en distribución usando algoritmos genéticos y metodología para identificación de topologías factibles. Este va a ser el derrotero que vamos a ver en este lapso de tiempo, empezando por unas definiciones, introducción, descripción gráfica del problema, alcance, herramientas, resultados y conclusiones. Entonces, para llevar a cabo esta presentación, sería bueno que nos pongamos como en contexto sobre lo que vamos a ver. Entonces, acá tenemos un sistema de distribución como ejemplo que consta de unas subestaciones, con cada una con su transformador, subestación con el transformador de potencia, los circuitos, que serían estos que se detallan acá, y cada uno de los circuitos tiene los switches de seccionamiento, que serían los azules, los cuales nos van a ayudar o nos van a servir para partir el circuito o hacer desastres de carga, y también tiene sus switches de interconexión, los que nos van a ayudar a hacer traslados de carga hacia otra subestación. Digamos, la subestación que vamos a analizar es la subestación N, así la catalogamos. Las subestaciones que nos pueden servir como de respaldo, las que tenemos interconexión, se llamarían subestaciones N+1, y las que a su vez tienen interconexión con esas otras subestaciones adyacentes, las llamamos subestaciones N+2. En el caso base, esta sería la topología. Estos switches de interconexión estarían normalmente abiertos, por lo cual tendríamos un sistema radial, y ya entraríamos a evaluar, como decíamos ahorita, análisis de contingencias, es cuando de pronto tenemos una falla en el sistema, o un activo en mantenimiento, o algún daño. Entonces, entraría la subestación en contingencia y tendríamos demanda no atendida. Bueno, como les comentaba ahorita, tenemos un sistema radial, ¿cierto?, en el cual una salida de algún elemento nos va a generar demanda no atendida. Y yo quisiera contarles que esto obviamente se ha identificado hace mucho, y nosotros hacemos estudios de contingencias para darle como una solución un poco más rápida y guiar a los operadores de centro de control. Nosotros actualmente hacemos estudios de contingencia donde decimos, por ejemplo, si salió la subestación N, el operador de centro de control, ¿qué debe hacer? ¿Qué switches de interconexión debe cerrar? ¿Cómo debe trasladar la carga? Garantizando adecuados perfiles de tensión, ¿sí? Pero, y eso lo hacemos evaluando los 3 días, los 3 tipos de día, laboral, sábado y domingo, y las diferentes horas. Si no nos vamos con demanda máxima, sino que utilizamos demanda por cada periodo, utilizamos un modelo fase dinámico. Entonces, si bien es algo robusto y una información pues muy certera para
el operador del centro de control, vemos que nos estamos quedando cortos en cuanto a la solución. ¿Por qué digo que nos estamos quedando cortos? Nosotros hacemos el desarrollo. A hoy el estudio que hacemos es suponiendo que todos los equipos van a estar disponibles, o sea, que todos los reconectadores de cúmulos o interconexión van a estar disponibles para su operación, que va a haber personal, digamos, en campo que puede ir a cerrar unas cuchillas de manera local, ¿cierto? Pero sabemos que la realidad es otra. Cuando ya el centro de control están por ahí a las 3 de la mañana, tiene una tempestad bien brava, se sale una subestación, solo hay equipos que se pueden maniobrar, pero que son telecontrolados. Hay ciertos escenarios pues, donde no podemos utilizar las cuchillas que se manejan de manera local, entonces ahí perderíamos como el escenario que se les planteó, ¿cierto? Que es el uso de ciertos equipos, por lo que no estarían disponibles. Entonces empezamos a identificar que necesitamos otra herramienta, la cual nos ayude a evaluar en tiempo real, casi en tiempo real, como todas las condiciones del sistema. ¿Qué switches tengo disponibles, cuáles no? Y empieza a hacer una combinación de soluciones muy grandes, ¿sí? Entonces se vuelve el problema muy complejo, con muchos datos analizados, muchas posibilidades de suplencia de cargas que se pueden plantear, y es allí donde entramos a trabajar en conjunto con la UTP sobre un desarrollo de optimización en metaheurística, porque el manejo de las ciencias exactas tardaría o necesitaría un nivel computacional muy grande. Entonces entramos a desarrollar esta herramienta basada en la optimización metaheurística y con algoritmos genéticos. Como les contaba ahorita, el sinfín de posibilidades y topologías que podemos tener en el sistema nos hace un problema muy complejo, que sería una explosión combinatoria. Y en este ejemplo que les traemos aquí, esta red, tenemos 36 equipos. Y ya solo con 36 equipos que podemos maniobrar, abrir, cerrar para reconfigurar la topología, estaríamos teniendo alrededor de 68.719 millones de posibles soluciones, ¿cierto? Pues obviamente a cualquiera de nosotros nos va a quedar muy duro saber cuál es la mejor, y esto con el agravante que si ingresa un nuevo equipo, este valor se multiplicaría por 2, y eso que esto es una red, ejemplo, pequeñita, pues ahí es donde somos complejísimos. Entonces, el desarrollo que hicimos con la UTP, ¿cuál es el alcance? Desarrollamos una herramienta en Power Factory, la cual usamos el lenguaje de programación de Big Silence para hacer el desarrollo junto con los algoritmos genéticos y lograr el restablecimiento de la demanda, garantizando perfiles de tensión y cargabilidad de los elementos del sistema. En la metodología que desarrollamos, entonces encontraremos de base el algoritmo genético, ¿sí? Que es una técnica de optimización inspirada en la evolución biológica, y él toma como inicial una población de posibles soluciones. Sí, este es un conjunto, como lo decía ahorita, muy amplio, pero estas posibles soluciones las vamos a restringir con la topología factible, o sea, siempre vamos a garantizar que esas soluciones no existan mallas o anillos, o que no se tenga deslastre de carga. Y entonces ya con esa solución, con esa topología factible, el algoritmo genético va evolucionando y para encontrar la mejor solución, que se provea al centro de control. Incluso, pues no solo al centro de control, sino al personal de mantenimiento que necesita intervenir el sistema. Vamos a contar con una matriz de asociaciones. Este es cómo se relacionan los switches de interconexión y los switches de seccionamiento, ¿sí? Como para cumplir ciertas reglas de que no permiten que no existan mallas. Y la codificación va a ser una matriz que es el algoritmo cómo interpreta la condición operativa que le estamos dando, pero mi compañero Juan Osorio ya le estará más detalle.
de la presentación. Gracias. Buenas tardes. Continuando con la metodología propuesta o implementada en este modelo de optimización, tenemos la matriz de asociación. Nuevamente, retomando lo que mencionaba Ana María, importante identificar que todos los elementos que vemos acá, digamos, rellenos, son switches de interconexión. Los que vemos abiertos o con los blancos, perdón, son switches de seccionamiento, los que vemos abiertos son switches de interconexión. Teniendo eso en cuenta, la matriz de asociación lo que hace básicamente es relacionar los switches de seccionamiento con los switches de interconexión de forma matemática o matricial en este caso. Esta matriz, dentro de sus características, tiene, primero, pues, de dimensiones m por n, donde m representa el número de interconexiones y n el número de switches de seccionamiento involucrados en el sistema de análisis. Otra de las características es una matriz booleana o binaria, donde las entradas van a ser únicamente ceros o unos. Dentro de las funciones principales de esta matriz tenemos la viabilización topológica de cada reconfiguración. Es decir, a partir de esta matriz podemos definir si una configuración topológica es viable o no, entendiendo por viabilidad topológica la condición de un sistema de distribución, en este caso el nivel 2, de operar en condiciones radiales y sin islas. Otra de las funciones principales de esa función es reducir el espacio de solución del algoritmo genético. ¿Cómo lo reduce? Pasamos de un espacio solución configurado por las posibles interconexiones de todos los elementos a un espacio de solución de topologías factibles. Para dar un ejemplo del funcionamiento, tenemos, por ejemplo, para la interconexión 2, esa es la interconexión 2, los switches asociados a esta interconexión serían todos los que están en el camino de ella, ¿cierto? En este caso, switches 5, 9, 19 hasta el 371. Si lo miramos matricialmente, vemos acá con un índice de 1 para la interconexión 2, en los switches asociados al camino que les acabo de mencionar, 5, 9 hasta el 371. De esta manera estamos asociando interconexiones con switches de seccionamiento. Adicionalmente, con esa matriz establecemos ciertas reglas topológicas o ciertas reglas lógicas que nos permitan garantizar lo que ya mencionaba, la factibilidad topológica. ¿De qué manera? Una de las reglas lógicas es tener operaciones por pares. ¿Cómo es esto? Si yo cierro la interconexión, debo abrir un elemento de seccionamiento, un switch de seccionamiento. De esta manera garantizo que no me presenten islas. O si yo abro un elemento de seccionamiento, debo cerrar una interconexión. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si yo cierro la interconexión 2, estaría configurando un anillo, es decir, de las cargas alimentadas por multifuente. Lo que para este sistema de distribución no es topología factible. Entonces, la operación en par es que si cierro debo abrir un elemento de su camino. De igual manera, si yo abro un switch de seccionamiento, debo cerrar el switch de interconexión. De esta manera, yo estaría garantizando que no va a tener islas. Por ejemplo, abro el switch de 28. Sin cerrar la interconexión 2, estaría teniendo esta zona aislada o demanda no atendida, lo cual tampoco es factible topológicamente. De esta manera, cumple pues la primera finalidad, garantizar topologías factibles. Igualmente, al estar trabajando por una interconexión solo con unos switches asociados a su camino, ahí es donde cumple la función de limitar el espacio de solución. Si yo cierro esta interconexión, solo me voy a fijar en los elementos de su camino, no es necesario mirar switches de otras interconexiones, de esta manera estoy produciendo el espacio de soluciones. Otra función que tiene la matriz es identificar la zona de traslape. Zona de traslape entendiendo como los switches de seccionamiento que están compartiendo varias interconexiones. Como ejemplo, en este caso, tenemos que la interconexión 1 y la interconexión 2 tienen dos switches de seccionamiento en su camino que son comunes, y luego en la matriz. Hay switches que aparecen en diferentes interconexiones. En este caso, lo que haría es, o una de las reglas que utilizamos es que cuando cerramos una interconexión y abrimos, esto de manera aleatoria, un switch de seccionamiento, este switch de seccionamiento en la matriz se va a abrir en la interconexión que nos están compartiendo.
Continuando pues con la analogía que tenemos con el proceso biológico de evolución, tenemos que en el algoritmo genético, al igual que en la naturaleza, tiene una población conformada por un conjunto de individuos. En este caso, cada individuo que conforma la población es una posible solución. Dentro del problema planteado, las soluciones son reconfiguraciones topológicas o escenarios operativos. De manera que como tenemos un algoritmo, un tema matemático, la manera de introducir esta topología al modelo matemático es codificando. En este caso, ¿cómo lo codificamos? Esta topología o posible solución, reconfiguración, la representamos con una matriz de 2 por n, donde n o la cantidad de columnas corresponde a las interconexiones representadas en el sistema. Mientras las 2 filas, la primera corresponde a la condición operativa de los switches de interconexión y como ya lo mencioné, dado que tenemos una regla que la operación de un switch de interconexión me representa o me requiere la operación de un switch de seccionamiento, entonces eso sería como el segundo componente de la matriz de codificación o la representación de un individuo. Por ejemplo, aquí digamos esta representación gráfica o esta topología que nos dice que se cerraron las interconexiones 1 y 2, lo cual en la matriz se ve, o sea, toman valores de 1, esas 2 interconexiones. Adicionalmente, por la regla lógica que decía de que la apertura, perdón, el cierre de una interconexión implica la apertura de un determinado switch de manera aleatoria, vemos que la interconexión 1, por este camino, seleccionó el switch de seccionamiento 5, con lo cual, digamos, le configuró la isla. De la misma manera, la interconexión 2 asoció a su cierre la apertura del switch 371. Importante tener en cuenta, y digamos, análogamente con lo que es la representación de un individuo en el proceso natural, en este modelo matemático, un individuo está constituido por genes o características. Las características, en este caso, del individuo son las maniobras que se hacen. O sea, cada uno de estos se puede representar o entender como un gen o característica del individuo. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, que los individuos en este caso van a estar representados por maniobras operativas. Continuando con la analogía pues, del proceso natural, digamos, en la naturaleza, la teoría que tiene el proceso evolutivo es que tienden a pasar sus genes o a reproducirse los individuos de mejor adaptación. En este caso, se hace lo mismo. Cada individuo o cada solución que acaba de mostrar, cada reconfiguración topológica, se evalúa mediante una función objetivo, también conocida como adaptación. En este caso, la función objetivo evalúa, primero lo que les mostraba ahorita, digamos la cantidad de maniobras, es una característica de los individuos. Adicionalmente, a partir de flujos de carga, evalúa otras características, en este caso son cargabilidad de líneas, cargabilidad de transformadores y tensiones. Esta es implícita pues, a las maniobras y estos 3 operadores son implícitos al resultado de un flujo de carga. A partir de que yo meta los resultados de ese, digamos, de ese flujo de carga y las maniobras, voy a tener un resultado de función objetivo. En este caso, la función objetivo es de minimización, indicando que el escenario, individuo o configuración topológica que tenga una menor función objetivo va a ser mejor respecto a otros individuos que tengan en un número mayor. Entonces, esto es una manera de cuantificar qué tan bueno es un individuo dentro de la población. Entonces, por ejemplo, hablando solo de cargabilidad, a medida que los individuos presenten dentro de un flujo de carga mayor cargabilidad, van a ser menos buenos o menos atractivos, solo hablando de cargabilidad. Adicionalmente, este operador o esta función objetivo de minimización también involucra las violaciones operativas, es decir, cuando no solo tiene valores altos, sino que está con sobrecargas. Seguimos hablando solo de sobrecarga, aunque también aplica para el tema de tensiones. Entonces, si tiene sobrecargas, es aún menos bueno o menos atractivo para reproducirse o pasar sus genes a otra, digamos, a otra generación. Típicamente se observa en un problema de optimización la función objetivo, acompañado de unas restricciones. En este caso, las restricciones no están presentando, digamos, porque ya están implícitas, o ya he mencionado, las restricciones que estamos presentando acá son las restricciones topológicas, y ya están implícitas en la matriz de asociación. Es decir, que cada escenario no me presente ni anillos
ni islas o demandas no atendidas. Ya, digamos, el modelo matemático, la valoración de cada individuo se hace con esto y las restricciones ya están valoradas, ¿cierto? Nuevamente, digamos, el proceso natural, digamos, según la teoría de Darwin, va seleccionando los individuos de mejor función de adaptación para pasar de generación en generación. En este caso, el modelo matemático, ¿cómo considera el tema de la selección? El proceso de selección, operador de selección, acá lo hace mediante torneos. Teniendo en cuenta la función objetivo, toma o selecciona individuos por pares de manera aleatoria dentro de una población definida. Estos individuos básicamente se evalúan o se comparan mediante la valoración que haya dado la función objetivo, ¿cierto? Quien tenga una menor función objetivo, en este caso por ser un problema de minimización, el que tenga una menor función objetivo o mejor función objetivo es quien va a tener derecho a pasar los genes, o sea, que va a ser uno de los padres. Digamos, este proceso se repite. Si afirmamos con estos 4 integrantes de la población inicial, a partir de torneos seleccioné 2 padres. Estos padres, como pasan la naturaleza, los mejores, generalmente son los que pasan sus genes. Entonces, luego este proceso, este torneo, y seleccionar los padres, pasamos con la etapa de cruce, ¿cierto? O combinación. En este caso, estos fueron los que ganaron los torneos que mencioné en el slide anterior, ¿cierto? Llamando por ejemplo, el padre y este segundo la madre, ¿cierto? Entonces, lo que se hace es mediante, en este caso, uno de los operadores de cruce o combinación es el método de selección con un solo punto, ¿cierto? Este punto, para esta metodología se selecciona de manera aleatoria, es decir, no siempre va a estar en la mitad de la matriz, puede caer en cualquier parte, de manera aleatoria. A partir de que se define el punto de cruce, yo voy a tener, por decirlo de alguna manera, características al lado izquierdo y características al lado derecho. Llamarlo, podría ser la cabeza y esta la cola, ¿cierto? Esto se hace para los 2 padres. El cruce lo que hace básicamente es tomar la cabeza del padre y la cola de la madre y genera un individuo. Y lo mismo, la cabeza de la madre y la cola del padre y genera otro individuo. Con esto lo que está garantizando es que las características o las maniobras de por haber pasado un proceso digamos, de torneo, que tiene, según eso, buenas características, las voy a pasar a una siguiente generación. Ya estos individuos que resultaron, que básicamente son 2 escenarios o 2 topologías, partiendo de maniobras, se van a insertar a la población. La inserción se hace, digamos, reemplaza o sustituye los 2 escenarios o las 2 topologías que dentro del sistema tengan peor función de adaptación, o sea, que no sean tan llamativas para ser implementadas. Importante mencionar que cuando hacemos cada uno de estos operadores de cruce, generan nuevas topologías. Estas topologías son validadas que sean viables mediante la matriz de asociación, que tiene la finalidad principal, ¿cierto? Validar que no me estén presentando anillos y demandas no atendidas. Uno de los inconvenientes que encontramos en estos métodos de optimización es que el método se encuentra inicialmente unas configuraciones o unos genes, por decirlo de alguna manera, individuos muy buenos, que puede quedar en un óptimo local, tomando la pantalla completa como el espacio de solución. Podríamos, a partir de encontrar soluciones relativamente buenas al principio, quedarnos en un óptimo local, ¿cierto? Y va a llegar un punto donde las características se pasaron de generación en generación hasta que se homogeneizó la población y ya no se muestran mejoras. Entonces, por eso introducir este operador. Este operador lo que tiene como finalidad es introducir cambio a la población de manera aleatoria, de manera que esta salte, no se quede en un solo punto del espacio de solución, sino que vaya saltando y vaya saliendo de las soluciones locales que va encontrando. En este caso, el operador de mutación se hace también de manera aleatoria. Es lo que tiene como característica principal este método de optimización, la aleatoriedad, ¿cierto? En este caso se selecciona de toda la población un individuo de manera aleatoria. De ese individuo, nuevamente, de manera aleatoria se selecciona un gen, ¿cierto? Y ese gen se va a cambiar de estado. Si es un elemento de interconexión que encontró, el cero en este caso lo indicaría abierto en la condición normal, lo que hace él es lo cierra y al cerrarlo y haciendo uso de la regla de la matriz de asociación,
va a tener un switch de seccionamiento asociado para garantizar la topología viable. Esto lo hace, digamos, esta aleatoriedad o esta tasa de mutación es definida por el usuario al principio. Como les digo, es para minimizar esa posible homogeneización de la población. Digamos, como operador final del algoritmo genético, tenemos el criterio de parada. Hay dos criterios de parada. Uno, el óptimo, pues el esperado, es que el algoritmo genético pase por todas sus generaciones. Es decir, nosotros decimos haga tantas iteraciones, entender iteraciones como las generaciones que se van dando. Entonces, por dar un ejemplo, ponemos 50 iteraciones y él hizo todo su proceso y llegó a la iteración 50, es un criterio de parada, el problema. Y el otro criterio de parada es cuando por alguna razón el método o el operador de mutación no cumplió la función que esperamos y por alguna razón la población llegó a un punto de estancamiento o que su función objetivo no mejora. Entonces también un criterio de parada definido por el usuario que en ese momento también pararía el algoritmo. Entonces, la función objetivo se estanca. Hasta acá tenemos el proceso de optimización del algoritmo genético. Pasamos con un proceso post-optimización, es decir, hasta acá ya habríamos obtenido los escenarios o las topologías que deseamos. Sin embargo, él hasta este punto no deslastra. Si tenemos un escenario muy complejo o un sistema relativamente complejo donde las interconexiones se pueden dar, pero se nos presentan sobrecargas o subtensiones, si no encontró nada mejor, las va a dejar. Es decir, tenemos escenarios con sobrecarga hasta acá, o subtensiones. Entonces ya post-optimización planteamos una etapa donde vamos a hacer un deslastre. En ese caso el deslastre lo planteamos en 3 etapas. La primera etapa lo que hace es deslastrar la demanda necesaria de una manera determinística para eliminar sobrecargas de líneas. Es lo primero que tratamos de eliminar, sobrecargas de línea, generando obviamente nuevos escenarios ya básicamente operando switches de deslastre. Si por alguna razón con deslastrar la etapa 1, o sea, eliminar sobrecargas de líneas, persisten en este caso subtensiones, pasamos a una siguiente etapa de deslastre, la etapa 2, y es nuevamente deslastrar las cargas suficientes para eliminar los problemas de subtensión. Y finalmente, la etapa 3 es, pasa a la etapa 1 y 2, persisten problemas, en este caso, de carrera de transformadores, deslastramos nuevamente las cargas necesarias para eliminar esta restricción, ya no topológica, sino operativa. Generalmente no es necesario llegar hasta este punto, sin embargo, se plantean las 3, pues en algún momento se hace necesario. Ya doy paso al compañero. Gracias, Juancho. Buenas tardes. Hasta ahora los compañeros con una suficiencia técnica muy buena han presentado, introducido el problema, han presentado el uso del algoritmo genético, facilitado o complementado por la matriz de asociaciones para identificar escenarios de interconexión ante contingencia sencilla. En esta sección de la presentación, les vamos a socializar la herramienta, la cual consolida esta metodología o estas estrategias de optimización y adicionalmente permite que les hablemos de algunas particularidades adicionales que tiene este desarrollo. Este slide y el siguiente tienen algunas imágenes de la herramienta. Van a poder notar que les voy a hablar de algunas variables que no van a poder ver en las imágenes, pero créanme que en la herramienta están. Es más que todo por un tema de eficiencia en las presentaciones que no se pueden mostrar todas las imágenes. ¿Qué podemos tener en la herramienta? Podemos seleccionar el caso eléctrico. Dentro del caso eléctrico podemos tener una operación, un caso operativo ideal, una condición normal de operación, o seleccionar un caso operativo que tenga el centro de control en el momento. Adicionalmente, también se puede seleccionar un caso de la planeación incluso. Dentro del rango de tiempo a seleccionar, lo podemos dividir en 3 partes. Podemos seleccionar tipo de día, ordinario, sábado y domingo. Podemos seleccionar el rango de horas, donde queremos hacer el análisis eléctrico. Y podemos seleccionar la cantidad de horas que queremos clusterizar. ¿Por qué es necesario clusterizar en este ejercicio? Porque, para dar un ejemplo, le podemos pedir a la herramienta que nos arroje 24 escenarios. Puede que para los 24 escenarios y en la ecuación de priorización que él realice, resulte que en cada hora hay un escenario diferente que es el mejor. Resultaría totalmente impráctico que el centro de control y las personas en campo estén cada hora deshaciendo maniobras y rehaciendo maniobras para que cada hora estén cambiando de escenario. De ahí la necesidad que el clúster, precisamente como su nombre lo dice, mantiene por n cantidad de horas un escenario
para precisamente, al menos por esa hora, mantener un escenario, y ya en el siguiente conjunto de horas podemos tener otro escenario. Tenemos también los límites de cargabilidad, podemos manejar operación normal, condiciones normales de operación o límites de emergencia. Tenemos también los límites de tensión, esos incluso los podemos desagrupar por grupos de calidad. Yo más los llamo ciudad, pueblo y rural, ¿cierto? En ese sentido, podemos tener, bajar un poquito el umbral que tenemos del límite de tensión de 0,90 y, por ejemplo, en los grupos de calidad 3, ¿cierto? Que es lo rural, manejar tensiones de hasta 0,88, que los que han estado cerca de la operación saben que entre un 0,88 y un 0,90 hay fácilmente entre 10 y 500 usuarios que podemos conectar, que podemos atender en la demanda. Claramente podemos seleccionar el elemento de contingencia. En este caso está el transformador de potencia de la subestación campestre 3313-2. Y implícitamente podemos seleccionar si queremos o incluso si podemos energizar la barra. ¿Esto por qué? Es posible que ante ciertas intervenciones en la subestación, por seguridad eléctrica, no podamos energizar la barra. De ahí que sea necesario no chequear esta opción para que las opciones de interconexión que él me las ofrezca precisamente sin tener en cuenta la energización de la barra. Adicionalmente, ¿qué tenemos dentro de los parámetros del algoritmo? Tenemos la posibilidad de customizar la población, el máximo número de iteraciones como criterio de parada que nombró el compañero, la cantidad de escenarios que queramos seleccionar y la tasa de mutación. Implícitamente también está en estos tres botones de switches primarios, interconexiones y yo lo llamo los switches restantes, está la posibilidad de elegir si los switches son operables o no, que como lo mencionaba la compañera, por decir un ejemplo, tenemos un reconectador que está gestionado, pero puede que por problemas de comunicación o incluso una cuchilla tenga un bloqueo mecánico que no lo podamos operar en el momento, que se sepa, pues lógicamente, podemos deseleccionar que ese elemento es operable y en ese sentido las soluciones que él me va a arrojar no van a tener en cuenta ese elemento. Adicionalmente, no sé si lo alcanzan a ver ahí, estos son todos los factores que se manejan ahí dentro del algoritmo. Está el factor de atención por grupo de calidad, es decir, hacia dónde queremos atender la demanda por grupos de calidad, que digo ciudad, pueblo, rural, grupos de calidad 1 hasta el 3.3, más técnicamente, si el cliente es especial o no, qué prioridad queremos darle a través de los pesos a la atención de estos clientes y el tipo de elemento a maniobrar. Este tipo de elemento a maniobrar es que si es un reconectador, si son arcos, si son cuchillas, etcétera, que por defecto lo que nosotros estamos buscando es soluciones con elementos telegestionados para que precisamente el restablecimiento sea más rápido. Hay otros factores globales que los podemos ver acá, que son, para el caso de DNA, el DUSU, la atención por grupo de calidad que ya lo mencioné, clientes especiales o no, factores de flujo de carga, como lo es la cargabilidad, la tensión, el ajuste de sobrecorriente, y factor que tiene que ver con la matriz de asociaciones, que es las maniobras. Y dentro de esas maniobras es precisamente, o no solamente la cantidad de maniobras, sino el relacionamiento que tiene con esos pesos, para que, como lo acabo de mencionar, por defecto busquemos soluciones con elementos telegestionados. Dentro de los resultados, o al menos el resultado que les traemos en esta presentación, está la contingencia del transformador de potencia en la rosa 3313-2, 30 MVA. Esto que se ve a la izquierda es la topología de esa red. Como lo mencionó ahorita la compañera, el caso que ella mostró es un ejemplo realmente inventado. Este ya es un ejercicio real, donde, si se acuerdan, ahorita estábamos manejando alrededor de 36 switches nada más. Aquí estamos hablando entre interconexión y seccionamiento 100. Y para detallar la contingencia y explicar en los términos que los explicó la compañera, tenemos la subestación N, que es la afectada, subestación rosa con 5 circuitos, las subestaciones N+1, que son las que tienen interconexión directa con la subestación afectada, en este caso Bosque y Campestre, cada una con 3 circuitos, la subestación N+2, que tiene interconexión con la subestación N+1, y que me va a permitir esta subestación N+2 poder trasladar carga de la N+1, quitarle carga al transformador de potencia, mejorar perfiles de tensión y facilitar que esta subestación N+1 pueda suplir carga al afectado.
Con solamente los switches de interconexión y de seccionamiento para seguir hablando en términos de reconfiguración. En cuanto a combinaciones, este sería el espacio de solución, que no voy a intentar decirlo porque me daría vergüenza. Y para que vean la eficacia de la matriz de asociaciones, solo el uso de la matriz de asociaciones reduce 600 millones de veces el espacio de solución. Y de aquí algo que es muy importante, él la reduce, pero no anula soluciones potencialmente buenas, sino que realmente él converge a soluciones topológicamente factibles. De ahí, digamos, que la estrategia sea tan buena, y aprovechando para mostrar y que tengan una idea de tiempos de convergencia y de solución, la duración para este caso, esta topología, es de 23 minutos. Uniendo la herramienta y el dashboard, este es un ejemplo de un escenario resultado de ejecutar esta herramienta, donde tenemos 3 columnas que nos muestran los switches a cerrar, que son las interconexiones, los switches a abrir, switches de seccionamiento, y los switches a enlastrar, que, pues como su nombre lo dice, en este caso fue necesario enlazar cargas. A la derecha vemos el dashboard. El dashboard es el informe visual que resulta del reporte CSV de la herramienta. Este reporte lo que hace es consolidar, puede ser 900.000 datos, lo que salga en el CSV, que realmente depende de la cantidad de escenarios, a través de tablas y gráficas, y el que resume la calificación de las métricas por hora, las tensiones de las barras, el porcentaje de usuarios especiales atendidos y no atendidos, las cargabilidades en líneas, en transformadores de potencias, y una distribución ya más general y por grupo de calidad de atención y no atención de usuarios. Tenemos 4 conclusiones ya para ir terminando esta presentación. La primera es: se ha desarrollado una herramienta basada en algoritmos genéticos que permite la identificación de escenarios de interconexión en sistemas radiales durante contingencias N-1. Esta herramienta se destaca por su capacidad para considerar múltiples variables, lo que la hace altamente efectiva en entornos complejos. ¿Y qué estamos hablando? De precisamente las 7 métricas que estábamos hablando ahorita, ¿cierto? Usted tiene en cuenta view, clientes especiales, tipos de calidad, cargabilidad en general, tensiones, incluso también por grupo de calidad, ajustes de sobrecorriente de los equipos de protección y el tipo de switch a maniobrar. La herramienta demuestra su potencial en sistemas de distribución de nivel de tensión 2, donde la presencia de numerosos interruptores conlleva desafíos combinatorios significativos. Para abordar esta complejidad, se implementó una estrategia de optimización basada en una matriz de asociaciones. Esta estrategia demuestra su eficacia al reducir el espacio de soluciones posibles y al generar topologías viables de manera consistente. Como lo acabamos de ver en un caso práctico real, que es el caso de la rosa, redujimos el espacio de solución sin omitir soluciones potencialmente atractivas, sino convergiendo a la factibilidad en 600 millones de veces. Una característica notable de esta herramienta es su versatilidad. Se destaca por su facilidad de configuración y su capacidad de adaptación a las preferencias y objetivos del usuario. Esto permite que los resultados obtenidos se ajusten de manera precisa a las necesidades específicas de cada situación. Como lo vimos, todo lo que mostrábamos de la herramienta se puede customizar y se le pueden dar los precios que el usuario quiera. De ahí que se pueda tener el mismo caso de estudio y se pueda orientar hacia las necesidades del operador o hacia las necesidades del planeador, teniendo resultados diferentes. No se debe pasar por alto la perspectiva metodológica que distingue a esta herramienta. A diferencia de enfoques que se centran en restablecimiento, el algoritmo se orienta hacia la reconfiguración. Esto no solo la hace valiosa en operaciones en tiempo real, sino que también abre un horizonte prometedor en la planificación de sistemas eléctricos. ¿Esto en qué se puede dividir? Inicialmente, como metodología de reconfiguración, implícitamente ahí hay una estrategia que lo que me quiere decir es todas las soluciones que estoy encontrando en el algoritmo genético, inicialmente en todas estoy atendiendo toda la demanda, procurando no tener sobrecargas ni subtensiones. Y de ahí ya se pasa el paso de post-optimización, que es identificar los deslastres. Adicionalmente, y como ya lo he mencionado, esto lo hemos usado nosotros en análisis de contingencias para identificar los escenarios de interconexión y también para validar obras de infraestructura en la producción, validando que esas obras precisamente queden lo suficientemente robustas para que aguanten las contingencias del área de influencia. Con esto hemos terminado. Gracias.
preguntas. Una pregunta. Y lo digo para que pueda defensa. Ahí analizaron únicamente análisis de contingencia en el futuro, no han considerado en minutos. Implícitamente se puede hacer N+2. ¿En qué sentido? Usted escoge un caso base que tiene una contingencia sencilla en N-1, ¿cierto? Y usted al sistema, a la herramienta, selecciona la contingencia N-2. De esa forma, él lo que va a hacer es reconfigurar teniendo en cuenta ese N-2. Adicionalmente, digamos que ya como se quiera ver, nosotros tenemos radialidad en 33 que atienden 3 estaciones, por decir algo. La herramienta permite que usted elija, por ejemplo, en esas 3 estaciones si usted requiere barra enlizada o no. Entonces, implícitamente está haciendo, para ese caso que digo, un análisis de contingencia de un N- más larguito, ¿cierto? No solo N-1. Entonces, sí se puede, ya es más de orientación de cómo se ve la herramienta, realmente. Creo que o si llegamos a tocar ahí, Diego, un tema que no está implícito y que es muy Cristian Marín, colaborador de... Está planeado. No, es que esto es muy importante ahí. No fue conmigo. No, otra pregunta en el escribo. No, ahorita por echarle La respuesta. lo que sale el tema del por qué los, digamos, planes, digamos que por operativos de mediano plazo y el corto plazo, porque una herramienta extra es tan buena para dar un impacto positivo en los factores de calidad o índices de calidad del servicio. Sí, y señor, precisamente algo que, por ejemplo, no está incluido en las herramientas como restablecimiento de Power Factory es variables como New Flow e incluso grupos de calidad, ¿cierto? Hay dos orientaciones que tiene aquí grupos de calidad. Uno es en tensiones, la facilidad de poder atender, la facilidad no, la necesidad que se tenga de poder atender según el grupo de calidad y con eso no afectar la calidad del servicio o incluso con la exigencia regulatoria que se tenga en el momento. Y lo otro es precisamente darle la atención, bueno, la atención y con la atención correspondiente que se requiere. Gracias ahí, Cris. Yo sí, pues primero felicitarlo, realmente es un trabajo bastante bueno. Tengo ahí como unas duditas en el tema de la actualización de la demanda de energía. ¿Cómo están haciendo esa actualización del tipo de día y sobre todo que se hable con la demanda real del sistema, ¿cierto? Porque eso es uno de los inconvenientes, porque el SCADA muchas veces pues tiene una información, pero integrarla dentro de un modelo de Excel es complejo, ¿cierto? ¿Cómo hacen ustedes para actualizar esa información de demanda de energía? Listo. Yo diría que estas automatizaciones no están incluidas en la herramienta, realmente ya estaban desde que naciera la herramienta. Una es una automatización que hace un compañero donde usted puede pedirle a él los circuitos o la red que usted necesite y en 20 segundos usted ya tiene Power Factory montada la red. O sea, eso es otra presentación. Buenísimo. Y la otra automatización tiene que ver con la demanda, ¿cierto? Nosotros tenemos también, digamos, un algoritmo ya identificado donde definimos un nivel de tiempo y con una serie de estadísticas, percentiles, lo que tengamos ahí, él nos, digamos que nos arroja para esos periodos horarios de esos tipos de días, precisamente los valores que iríamos a utilizar y ya es el rango de fechas que le damos en cuanto a actualización. Que incluso, digamos que esa automatización que tiene incluida también la posibilidad de que con un botón importar el DGS y ya quedaría la demanda lista. Digamos, en tiempo, ¿cuánto estamos hablando de esos dos procesos? 2 minutos. Estamos hablando que si usted quiere importar la demanda en tiempo real, pues no lo haga con percentiles, tráigase de su escala, ¿cierto? Inmediatamente lo que tenga y impórtelo de una vez. Digamos una pregunta, digamos que como es un análisis cuasi dinámico, pues va a variar en el tiempo, ¿cierto? Sí. El modelo, la metodología también depende de la energía que vaya a trasladar, o sea, dentro de la matriz o eso no se contempla, o siempre es la misma demanda la que se traslada. Y listo, buena pregunta. Y eso tiene que ver con demandas coincidentes que, pues, según los artículos, difieren mucho en la forma de resolver el tema. O sea, eso está claro.
Nosotros actualmente, para el tema del algoritmo genético, lo que explicó el compañero inicialmente, el algoritmo internamente lo que hace es identificar la máxima demanda, donde se supone que vamos a tener más criticidad, y en esa máxima demanda es donde hace el proceso del algoritmo genético. Sin embargo, el algoritmo genético y el lastre de demanda, eso lo hace máxima demanda. Pero adicionalmente, todas estas métricas que yo nombré, estas 7, él las evalúa hora a hora en todos los tipos de días que usted haya seleccionado para garantizar que precisamente los escenarios sean viables en toda la hora, por lo mismo de demandas coincidentes. Puede que en la máxima demanda yo tenga una solución muy buena, pero en media demanda, a razón de tensión o otra variable que de pronto se haya escapado en máxima demanda, quizás no sea tan buena. De ahí la necesidad de evaluarlo en todas las horas. Claro, me imagino el correr flujo en el que esté el del día y determinar cuánta demanda es la que realmente se puede enlatar o conectar, ¿cierto? Porque ahí veía que habían 3 criterios, ¿cierto? Sobre tensiones, de los transformadores, sistema escapado y líneas, ¿cierto? Entonces me imagino que el modelo lo hace todo. ¿Ustedes lo implementaron en Silent todo el modelo? Sí, eso se me olvidó mencionar, que se está implementado en DeepSilent y tiene una interfaz con Interpreter en Python, que es solo visual, pero DeepSilent la base de la herramienta. Vale, está bien. Listo.